NRT México Podcast presenta. Bien, bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más de este programa que presenta NRT México, nuestra historia en el marco del 50 aniversario de esta empresa, que tenemos más de 50 años contando historias en todo Coahuila. Y hoy, en lo personal, es para mí un gusto poder platicar, poder charlar con una persona que pues a la distancia he admirado, le he aprendido mucho y que yo creo que será de las pláticas que más me va a tocar disfrutar en este espacio de nuestra historia con el señor Norberto Carrizales. Señor Norberto, ¿cómo está? Bienvenido. Ángel, ¿cómo estás? Buen día para nuestro teleauditorio. Oiga, decía que no había entrado aquí, ¿verdad? Pues es que se ha cambiado tanto, se ha modificado, y todos los días se está modificando esto que de repente no lo ubicabas, solamente los estudios aquí afuera. Ajá. Es sorprendente cómo se ha crecido en la empresa. Vamos a irnos adelante y ahorita regresamos sobre eso, de cómo ha crecido la empresa. Ahora sí, como dicen, tumbando y errando. Yo creo que si alguien puede hablar de cómo ha crecido esta empresa en el marco de este 50 aniversario es usted. Y platicábamos ahorita fuera de grabación que quizá de 10 años a la fecha, 8 años, esto ha ido en un crecimiento impresionante, ¿no? Pero ha sido producto de la modernidad a la cual no nos hemos resistido. Eh, el núcleo radio, televisión, el corporativo, ha estado a la vanguardia en los movimientos Sí. que se han dado en materia de comunicaciones. Para mí, la verdad es que a mí me da mucho gusto, me siento orgulloso de pertenecer a la empresa, porque de una u otra manera la conozco desde que llegó. Me ha tocado algunas partes en su evolución y hoy esto nos muestra que quienes están al frente de la misma no se han quedado atrás para nada, al contrario, siempre se está buscando ir adelante. ¿Y en qué parte usted considera que está esa apuesta de parte de quienes dirigen esta Es, empresa? es que, es que los medios de comunicación tienen siempre que ser vanguardistas, no hay manera, si no te quedas, tienes que actualizarte en tus equipos. Afortunadamente hoy las tecnologías han superado todo lo que había. Mira, cuando yo empecé en radio, de muy pequeño, estaba en quinto año de primaria cuando ingresaba a una cabina de radio, la XOP en Frontera. X, E EOP. o P. ¿Esa ya no está o sí? eh, esa es una historia que no me gusta a veces mucho contar, porque me tocaron las dos. Eh, un hermano mío era locutor ahí cuando empezó la estación, el Ok. 60 y tantos por ahí. Y yo vivía en la colonia occidental con mi familia, pero mi papá siempre quería que nos cambiáramos al centro. Y antes de cambiarnos al centro, nos inscribieron en una escuela en el centro de Frontera, en la Vicente Guerrero, Ujú. ahí frente a la plaza. Entonces teníamos que pasar todos los días por la estación, todas las vías del ferrocarril. Y mi papá siempre nos dijo que él no quería que ninguno de nosotros nos arrimáramos al ferrocarril, que no nos diera la tentación de intentar meternos a trabajar al ferrocarril. Por eso dijo, no, no, voy a llevar y ya dejamos de cruzar los rieles, ¿no? Pero en ese cruzar los rieles yo le traía el lonche a mi hermano a la OP, al centro. Y mientras se despachaba su delicioso lonche, él me enseñó todos los movimientos. Y de ahí te hablo de lo de la modernidad, porque yo aprendí cosa que, como aprender a manejar un auto y lo haces, al final de cuentas terminas haciéndolo en automático. Todos los movimientos ya los tienen muy hechos, aunque vayas distraído. Bueno, pues así aprendí a manejar las consolas que eran muchas perillas, para allá, para acá, no como ahora que es solamente un Un botón, botón. ¿verdad? Antes eran perillas y tenías Subes, que, bajas, prendes y apagas. apagas y luego eh, atínale al surco del disco LP porque va la canción la 3. Y aprendimos esas cosas. Cuando, cuando ya vivimos en el centro de Frontera, que nos cambiamos ahí,
los dueños de la estación ya sabían que yo les había ahí. ¿Pero qué edad tenía? Pues, ¿qué tendría? 12 años. Ok. Estaba en quinto de primaria, 11, Sí, 12 más o menos. años, y ellos, bueno, curiosamente vivíamos a la vuelta de donde estaba la estación, y los señores de repente les faltaba personal. Tráiganse a ese muchacho que le sabe. Y los domingos descansaban todos los locutores, todo era puro operador. Ahí entré yo, fueron por mí. Dice, al cabo, Tachi Campiano, no nos cuesta. Y le sabe. Y entonces a mí me tocó años de jovencito, todavía en la primaria, cuando entré a la secundaria, ya me dejaban dar la hora, operando, poniendo las canciones y nada más da la hora, la temperatura, nomás da la hora. Y después ya la hora y la temperatura. Y así fue como entré a radio. Y desde entonces ya no volví. Y me duele lo de la XCOP porque años, décadas después, ya muy correteado en esto, a mí me tocó, cuando la compra el ingeniero Salvador Cámara, me tocó recibir la estación, pero una de las condiciones que yo le dije al ingeniero Cámara para aceptar trabajar en esa estación, que mira qué cosa tan, te duele, porque es donde empezaste, es donde conociste, pero estaba tan abandonada, es lo que te digo, cuando dejan las cosas y no te actualizas, te cuesta un mundo volver a competir con los demás. Entonces lo que hicimos fue decirle al ingeniero que sí, pero que tendría que meterle muchísimo. Se hizo todo nuevo. Ujú. Me tocó acabarla, despedirla como XCOP y luego, bueno, pues ahí está, es la cerera, la ¿En X. serio? Sí, eh, GK, ¿no? Algo la así. GIK, Sí, ¿verdad? que también alguien de ahí del grupo del ingeniero me dijo, oiga, es que se oía más potente, más bonito, OP. ¿Y qué es esto de XHIC? GK. Y hasta que el ingeniero le dice, es que no has visto lo que quiere decir GIK. Pues quiere decir Grupo Industrial Ajá. Cámara, cosa que al ingeniero le agradó y pudimos lograrlo con relaciones y buenos contactos en la Secretaría de Comunicaciones, cambiamos domicilios, siglas, todo. Potencia, obviamente, eh, equipo, Frecuencia. antena, lo que se batalló allá en Pozuelos, donde está la antena, porque la estática afectaba mucho y cortaba cada rato la transmisión. Se trajo equipo suficiente y se eliminó ese problema de la estática que siempre se tiene en esa área de la ciudad. Y a pesar de que en esencia, regreso al tema de estar actualizados, que es lo que hemos tenido aquí, se les conoce como medios tradicionales, ¿no? Radio, televisión, periódico, pero a la par hay que reforzarle y hay que ir avanzando juntos, Es que ¿no? empezó a llegar la tecnología, mira, hoy aquí tienes todo Todo, con una inmediatez tremenda. y con una calidad. Sí. Y antes, ir a transmitir un juego de béisbol en lo que, o cualquier transmisión, fíjate, me regreso a cómo empecé en radio. Entonces estos señores sabían que yo les sabía al equipo. Mi primer campaña política fueron por mí a donde trabajaba también, un supermercado. Tenemos una transmisión, un control remoto aquí en el Casino Frontera, en la planta alta, era un salón ahí de eventos. Viene el candidato al gobernador del estado y no tengo la gente, y tú le sabes. Bueno, pues me dan ¿De permiso, cuánto estamos hablando? me dan permiso el gerente del supermercado, don José Torres, echa todo al carro. Pues la transmisor, la antenita, los cables, los micrófonos. Ahora sí vente, allá a la vuelta, al casino hasta arriba. Instalar, ya reporto. Bueno, tú te paras, tiene un balcón, unos balcones, el edificio ese, dice. Cuando veas que el candidato, la gente da la vuelta en la plaza, tú le dices al de cabina que ya le vas a mandar los micrófonos y ya. Y tú ya no dices nada, ¿verdad? Y hay maestro de ceremonias. Y así fue como ya realmente empecé a recibir un centavito como trabajador de la empresa
por la campaña de Eulalio Gutiérrez Treviño. Ok. Andaba de candidato a gobernador y me tocó a mí ser el que instaló el equipo. Ahí en ese Bueno, lugar, ¿a la misma edad o ya un poco más grande? no, porque un año después, No, ¿qué pues. estamos hablando? 6'8", 6'9", no sé. Ajá. Eh, pero grababas al aire los comerciales, en cinta. Transmitías cualquier control remoto, tenías que acarrear todo el equipo, cables y micrófonos. Hoy no. Hoy ya no necesitas nada con esta cosa. Y con una Eres- como dice usted, con una calidad sí, 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 se acabó similar. todo eso. Perdieron las fábricas de todos esos equipos porque ya. Esto es otro mundo en materia de comunicación. Los que nos quedamos atrás somos nosotros, las personas. No nos movemos igual con la misma velocidad de la tecnología, ¿no? Pero como quiera hay que hacerlo, ¿no? Hay Ah, que hay bueno, que hay que tratar o hay que yo, yo, intentarlo al yo, lo, menos. yo lo que me refiero que nos quedamos atrás y no nos movemos a la misma medida de la tecnología porque habemos, mira, antaño había campañas contra el analfabetismo, Ajá. para que la gente supiera, la gran mayoría de mexicanos, aprender a leer y escribir. Hoy tendrías que hacer campañas muy intensas porque somos analfabetos de esta tecnología. La gran mayoría, no digo que todos, desde luego hoy las escuelas desde pequeñas a los niños medios les dan la noción y además tienen habilidad para asimilar lo que hoy se vive y ellos sí lo entienden, pero vemos muchos adultos que no estamos actualizados. Hay cosas que no les sabemos sacar a nuestro aparato y es ahí donde nos estamos quedando atrás. Tarde que temprano van a tener Eh, que emparejarse en ese tema. Me platicaba ahorita, en el tema noticioso de esta empresa, muchos identificamos el programa de Buenos Días Coahuila. Así fue en el inicio este concepto, este nombre. Me Mira, platicaba que de una u otra forma usted lo institucionalizó aquí, ¿no? pues no, propiamente no. Estuve una temporada nada más, pero sí fueron los primeros programas. Me voy a la historia un Sí, poquito por favor. de Déjeme le doy un trago al agua. ¿es agua? Sí, Ah, yo tengo café. 67 más o menos sí. conocí yo al señor Jesús González y a don Rolando, a don Raúl, primos a ellos, al ingeniero Bielma. Los conocí en la ciudad porque pues yo ya me movía, te digo, hacíamos controles remotos y allá yo venía a cargar y los veía que andaban ellos instalando cable, una empresa de cable que llegaba. Y pues la ciudad estaba desolado todo esto. Era la carretera 57. ¿Sabes dónde fue la primera oficina del No, sistema de cable? no, no, no. Es que estás muy joven. Sí, Conoce el Seguro Social, sí. donde hoy hay enfrente un banco, Bancomer. Tardó muchos años ese terreno en integrarse al urbanismo de la carretera 57, porque ahí había un motel, el Turner. Bueno, esta familia llega, estos señores llegan, eh, buscan el hotel, pero ahí mismo rentan una oficina, un ¿Qué es donde cuartito. está el banco? Donde hoy está el banco, ahí era el Motel Turner, y ahí empezó la primera oficina y empezó a operar el sistema de cable que es hoy NRT. Ok. La primer colonia donde se tendió cable fue a la colonia La Loma. Acuérdate que ahí vivían los magnates y directivos de Altos Hornos. Luego ya las Guadalupes y hasta lo que llegamos ahora. Antes tender un cable y hoy fibra óptica y todo lo demás. También ahí También ahí estábamos actualizados. muy actualizados. Pero me decía de Buenos Días. Bueno, cuando ya tiempos después, pues te estoy hablando, buenos días, 83 que yo me regreso de donde andaba, en Chihuahua, llego a la WQ de gerente, estuve muchos años de gerente ahí, y en 90, 91
ya el licenciado Rolando González con Alonso Villarreal andaban en la dinámica de que esto tenía que moverse y actualizarse. Y me invitan a hacer un noticiero. Yo primero pedí permiso allá donde era el gerente y no había competencia porque esto era nada más televisión por cable y allá era radio, no había. Entonces convencí al patrón y me vine a empezar el Buenos Días aquí en Canal 4. ¿A qué hora lo hacía? 7 de la mañana, a las 7 de la mañana y tuvimos un buen ratito, breve, y era ahí donde está el estudio que tú Aquí conoces. mismo arriba. Sí, aquí arriba y empezamos. Esto no existía. Esto era la pared, había un ventanal. Tomás, el tremendo Tommy, era el único camarógrafo, enfocaba el bulevar, la carretera o el bulevar Pape, y tomábamos de ahí el tráfico matutino, que era muy intenso. Entonces teníamos atrás la pantalla del tráfico del Pape y a leer noticias. A Entonces, leer noticias. sí, no teníamos todavía tanto equipo ni reporteros, todavía era el esbozo de armar el noticiero que hoy se Ok. tiene. Ya ves de qué manera se ha Sí, desarrollado y bastante con qué bien. equipo y los enlaces que hoy se tienen. Antes, pues empezamos limitadones, se empezó. Llegó una serie mundial allá en Oakland, me voy a la serie mundial unos 15 días y ya no volví. Ya no volví al noticiero. ¿Con los Pero Atléticos o quién? sí, ya ni me acuerdo. Fue ahí el año en que a Joey Canseco, a José Canseco, lo dieron de baja a los Oakland por bajo rendimiento. Pero nos la pasamos muy bien allá. El caso es que ya no regresé al noticiero, pero la empresa siguió. Y fue creciendo. La empresa de repente no es nada más el cable, es su canal y adquirió estaciones de radio, Sí. la MF, la QX. La QX que es EXA, la MF que es la La mejor, mejor. ¿verdad? Yo me acuerdo que tenía las instalaciones acá en... ¿Qué calle era? ¿Las instalaciones de quién? De estas dos estaciones. Estas dos Que estaciones ya estaban esa en oficina ya no la está, ¿no? Tecnológico o ahí en Juárez con hoy Acereros, ¿no? Ahí, No, pero hace poco, o sea, donde está el aquí. periódico El Tiempo, ahí eran MF y QX. Estaba aquello desolado, un yerbajal. Pasaba el camión cada hora, el Monclova Frontera. Y ahí era la parada del camión, la gente iba ahí a los aficionados, a saludar a los amigos, a la publicidad. Ahí el gerente era el papá de Lalo ¿Así? Rodríguez, sí. Sí, la señora Hortensia Medina ya como que se aburrió, se cansó y entra en negociaciones con el licenciado Rolando González, se adquieren las estaciones y entonces Núcleo Radio Televisión, por lo que hoy vemos como Núcleo Radio Televisión y Corporativo, se empezó a fortalecer. A crecer. Luego llegó la grande, La 91.1. una FM con una cobertura extraordinaria y llegó arrasando. Lo que pasa es que también ahí el ingeniero, bueno, el licenciado Rolando González, sin duda, con la estrategia que observa, ya era mucha tendencia la corriente en comunicaciones de que todas las estaciones de radio iban a ser FM. Habías de emigrar de AM a FM, todos FMs. Y entonces él vio la coyuntura. Sin duda que vio que dice, bueno, tengo dos estaciones AM que van a ser FM y tengo ya la FM que es la grande. Pero la grande implicaba nada más ir tú conoces allá la Sierra de Musques, donde está la torre antena todavía, me imagino, el riesgo para el personal, el mantenimiento cada rato. Entonces se deshace de ella. Pero luego suma la estación y el canal
La Caliente. La Caliente. Bueno, y recientemente la estación de Sabinas también. Pero entonces con toda esa fortaleza, hoy es otra cosa. Es un monstruo. Claro, y esto ha sido programadito, paulatino, pero siempre hacia adelante. Es increíble. Mira, en el 67 vino don Raúl con Jesús González a echar a andar el cable. 68, 67, el accidente de Barroterán. En la mina. Sí. 31 de marzo, ¿no? Sí. Acaba de pasar. Bueno. Ya estaba el sistemita de cable operando ahí en el Motel Turner. Ahí estaba la oficinita, el cuartito. Ahí llegó Chucho Valle y aquellos de Codazos en Monterrey. Don Mario y Chucho Valle, muy famosos. Bueno, pues llegaron ahí a preguntar cómo llegar a Barroterán para la noticia, la entrevista. El Mundial 70, México 70, ya se transmitió por el canal, por el sistema de cable de aquí. Okay. Es decir, 50 años de que se conforma el gran corporativo, pero esto viene de unos orígenes muy afanosos, muy visionarios. Llegó don Raúl a conformar en todo Coahuila. Y los muchachos se prepararon y lo entendieron. Roberto se fue a Saltillo, Raúl a Torreón, Rolando se queda en Monclova, lo que es hoy Diana creo que se quedó en Reynosa, Laurita en Acuña. Si toda la familia está inmersa en esto de las comunicaciones. Bien, me dice se va a Oakland y luego regresa después de esa ausencia. Sí, y la empresa siguió, obviamente. Sí, pero el hecho de que usted regresara aquí. Con otras gentes, no, ya no volví a hacer el noticiero en aquel entonces. Después regresamos. ¿Siempre ha sido beisbolero? Contando las historias. ¿Eh? Cuando me fui de frontera a buscar en Monterrey espacios, nada más no me preguntes más. Fui alumno de la Facultad de Medicina de la Autónoma de Nuevo León. Al mismo tiempo, en la tarde fui alumno de Derecho del CEU, el de los gallos ahí, la Purísima. Pero no llegué a ningún lado, porque también ya trabajaba en radio ahí. A la vez vendía publicidad y hacíamos algunos programas. Y mi sueño era ser cronista de fútbol. ¿De fútbol? Fútbol. Pero nunca hubo, ni hasta la fecha, dan margen ni espacio. Pero ahí conocí a Rogelio Treto Cisneros, muy amigo ahí de la gente de la estación de radio, Radiorama, que está en el edificio El Roble, ahí en Monterrey. Entonces tuve acercamiento porque Pedro Treto Cisneros me autorizaba, el gerente de los Sultanes, me autorizaba que la radio y los programas deportivos que se hacían ahí regaláramos pases para el béisbol. En aquel parque de béisbol de los Sultanes del Monterrey, antiguo, y todo de madera. Ahí íbamos. Llevaba a los amigos de aquí de Frontera y de Monclova, me los llevaba con boletos gratis al béisbol. Ahí en el centro vivíamos todos casi, en departamentos. Y resulta que de repente yo me voy de Monterrey a Chihuahua. Y seguía pensando yo ser cronista de fútbol. Pero allá no había fútbol, puro béisbol. Total, me metí al béisbol. Por aquí le damos. Y alguien me decía que nuestra manera de narrar el juego de béisbol obedece precisamente a eso que yo quería, dinamismo. Entonces siempre narraba el juego de béisbol con velocidad, no un juego semilento. ¿Y es diferente narrarlo para radio que para televisión? Estamos hablando precisamente de los tiempos. Como antes era puro radio, sí. Entonces con tu transmisión tenías que hacerle sentir a la gente que estabas en el estadio. O sea, quien te esté escuchando, haz de cuenta que lo puedas llevar con lo que le dices, como se lo dices, como se lo transmitas, como te comunicas, como que el que te está oyendo debes hacerlo sentir que está ahí contigo. Sí.
Y eso es algo que creo que sí logramos. Porque al final de cuentas puedes decir lo que quieras y el que te está escuchando no sabe si es verdad, si picó la bola atrás de segunda La o gran no. anécdota que algún día lo comenté, no sé con quién aquí, sí, me pasó transmitiendo radio aquí en el Estadio Monclova. Ya ves, aquellos primeros años de Acereros. El nombre de Acereros yo se lo puse. En serio. Sí. Yo me traje el equipo de Chihuahua en enero del 83. Aquí no había equipo de béisbol. Se había perdido la franquicia por la huelga. Llegaron los Astros de Torreón que iban rumbo a Tampico a jugar aquí en el Estadio Monclova. Llegaron una temporada, creo que fue la del 82, pero no había equipo. Ya iba el alcalde César García, sin conocerlo. Sin conocer a César García, logré contactarlo y decirle que había posibilidades de que un equipo de Liga Mexicana viniera. Dijo, ya tengo compromiso con la nave. Vino el Abulón y Luis Castro y andaban ahí firmaron papeles, ¿no? Para que la nave jugara en el estadio y Monclova no se quedara sin béisbol. Ajá. Pero resulta que yo me entero, yo ya estaba en Monclova, de regreso de donde andaba, y yo en Chihuahua había sido el cronista de Los Dorados, el que le movía ahí. Tenía en la radio donde trabajaba, hacía noticias en la mañana y en la noche transmitíamos béisbol. Y la gente de Chihuahua estaba muy fastidiada del equipo porque siempre terminaba cada temporada a los 37, 41 juegos de distancia del primer lugar. Uy, total que le dijeron que si no llevaban buen equipo, les iban a cobrar impuestos, les iban a hacer que hagan su estadio y no sé cuántas cosas. Y total los encerraron ahí en una trampa porque en enero, que yo ya estaba de gerente en una estación de radio aquí en Monclova, voy, me habla don Ángel Cotera, que era el gerente de Los Dorados, me dice, venga, necesito que me ayude. Me está citando del estado y del municipio y quieren que les presente a los jugadores que voy a traer y porque si no, no me van a dar permiso y me van a cobrar todos los impuestos. Fui, pero yo ya llevaba la intención. Ya me habían comentado en el estado que si no les daba un buen equipo, no le iban a No dar le iban a- permiso. Y entonces llego con don Ángel a Chihuahua y le digo, en Monclova está el mejor estadio y la mejor afición. Dijo, espéreme porque el doctor Lebrija está negociando en Reynosa. Y le digo, don Ángel, No la piense. Monclova, ¿qué va a hacer a Reynosa? Ya era una persona mayor, él se acompañaba siempre de su esposa, que también era una persona mayor. Me dijo, pues vamos a la junta con el alcalde, don Luis Fuentes Molinar, y el gobernador era Baeza. Pero primero fue con el alcalde y el alcalde le dijo, a ver, muéstrame el ¿Qué roster, traes? a ver los jugadores. Pues no, puras figuras. Ajá. Hubo un intercambio ahí y se da el margen y me pregunta el de deportes, oye, ¿y esto qué? Le dije, no, pues nomás dile que está muy bien la lista, nomás que te enseñen los contratos de los jugadores, y no, pues, Si no, ¿cómo comprueba? ¿cómo comprueba? Y entonces eso le dijeron a don Ángel y pues entonces se enfadó y dijo, no, pues me llevo al equipo. Pero si los tenía o no. O nada más por mostrarlos. Mostrarlo. O sea, hasta la fecha, ya sabes cómo es con los jugadores. Oye, te voy a traer a sí, pero a ver dónde está el contrato Sí. firmado, ¿no? Entonces, Veníamos de regreso porque al otro día don Ángel dijo, vámonos ya, aquí ya no se puede hacer nada. Era muy también acelerado don Ángel. Yo traía la camioneta. En la camioneta echamos escritorios, guantes, bates, todo lo que cupo. bocinas y todo. Y en la camioneta se vino don Ángel conmigo, su señora y yo. Estaban haciendo la autopista Chihuahua-Torreón, ahí en Bermejillo, un tierregal, aquello, ibas por la tierra, estaban haciendo la autopista ahí. Y don Ángel me dice, mi señora ya tiene hambre.
ahí en Bermejillo había un restaurante de pollos. Ya sabrás cómo estaban los pollos todos empolvados. Bueno, pues ahí nos paramos. Y ahí don Ángel me dice, bueno, y si el César García acepta al equipo y deshace lo de la nave, ¿cómo se va a llamar el equipo? Acereros, don Ángel. No la pensó. Yo le digo. No, pero usted no la pensó. No, Ya le lo dije, traía. ya lo traía. ¿Y por qué hacer? Le dije, porque ahí así, así, así es lo que hacemos, el acero. Digo, pues está bien, acereros. Para cuando llegamos aquí, Ya traían el proyecto bien bueno, armado. pero César García me decía, oye, el trato con la nave, ¿cómo lo puedo? Y yo todavía sin conocerlo personalmente, era por teléfono. Dijo, voy a consultar para lo del, si se hace o no se hace. Me dio unas 4 o 5 horas que me tuvo inquieto porque don Ángel lo tenía yo también muy inquieto. Me contestó como a las 4 o 5 de la tarde César García. Dijo, es que no localizaba a la persona con la que iba a consultar si deshago la nave para que se venga el equipo este. Ajá. ¿Quién es? ¿Con quién consultaste, alcalde? Dice, mi papá. Era un extraordinario aficionado al béisbol y conocido de toda la gente ahí de Altos Hornos, papá de César García. Y no, pues llegamos y directos, ya todo arreglado. Cervecería estuvo de acuerdo, le convenía, cervecería mejor, le convino, pero mucho mayor, no tienes una idea de lo que pasó después. Le convino porque a Reynosa le complicaba. Entonces, en Monclova, en el estadio, la gente degustaba Coronas Sí. o modelos. Y entonces logramos que Cervecería aceptara que el equipo se viniera a Monclova. Y al meterse a Monclova, el equipo de la cervecería, ¿qué ibas a tomar ahí? Pues ahí se cambió el gusto de lo que se tomaba en el estadio. ¿Eso en qué año fue? Bueno, yo te hablo en el 83, cuando ya cambió a Cervecería Cuauhtémoc, Ajá. que se empezó a No, pero la tomar llegada de Acereros. en el En el 83. 83, ok. En la temporada del 83 ya arrancamos aquí. Miguel Sotelo era el manager y yo era el cronista. Era parte del Pues paquete, sí, aparte de me los vine de jugadores, del Chihuahua nombre anticipado y el y cronista. tuve tiempo o se me dio la oportunidad de convencer a la gente para traer el equipo a Monclova. Así los caminares en estas cosas, ¿no? Hay una narración que Mm. acaba de pasar, ¿no? Hace poquito yo vi en redes sociales que la estaban recordando, que fue precisamente contra los Dorados de Chihuahua, ¿no? Aquí en el Estadio Monclova. Es un juego de mis últimas transmisiones. Muy buena esa, muy buena. Yo la veo y debe me, haber me hace muchas sentir que estoy ahí en el juego. Bueno, pero ahí volvemos al tema. Cuando ya la transmisión la haces en radio, esa fue transmisión exclusiva para radio, pero ya estando Pero aquí, hay imágenes, ¿no? ¿Sí sabe cuál le digo? sí, sí, O sí. sea, la ves en el teléfono Cuando y estás era producción transmitiendo de nuestra empresa. de nuestra empresa, cuando estás transmitiendo para televisión, no debes de equivocarte, porque si tú estás viendo una cosa y dices otra, el que está viendo la pantalla va a decir, pues ¿qué está ¿De qué está viendo, no? hablando? Como la que me pasó en el estadio, que un día un aficionado llegue y me avienta a la puerta, aquí en Monclova, cuando la gente todavía llevaba su radio para estar oyendo Sí. ahí todos, o sus de pilas, ¿no? Y me dice, oiga, ¿cuál juego está viendo? Pues ese. Dijo, no, lo estoy oyendo. Usted le está poniendo muchas ganas y estos, mire, ya van perdiendo 13-0. Pero fue un reclamo, es una anécdota que no se me olvida. Pero bueno, ¿sí sabe de cuál narración le estoy Sí, diciendo? unos que íbamos para playoff allá, algo Sí, así. que se le va la bola al catcher al último, algo pasa ahí. Ese- Esa a mí me gusta Esa es mucho, la esa a mí otra me que gusta. también cuando te pones a hacer las cosas, si no las haces con gusto y emoción, necesitas transmitirle la emoción a ¿Y la gente. no le gustaría? ¿No trae ahí de pronto la cosquillita de A regresar al lo béisbol? mejor quedé saturado. A lo mejor quedé más que Ya de plano saturado. ya no. Y casi no paso ni por el estadio. ¿No va ni a ver los juegos o sí? Casi no hay tiempo, pero a veces que llego a la casa en la noche, el ruidazo del estadio, pues ya lo primero que hago es mejor meterme, ¿no? Para no acordarme.
Entonces sí es aficionado al béisbol, a lo mejor por cuestiones de que no hubo fútbol en su Lo momento. seguimos, lo jugamos el béisbol incluso, ¿no? Lo de fútbol, porque cuando voy a Monterrey había fútbol ahí, Sí, entonces yo andaba buscando espacios donde ¿dónde entrarle? pues, lo ¿Dónde dar? único que yo tengo es mi trabajo que realizo como locutor, dirías, o como cronista, como comentarista, es lo único con lo que me he defendido en la vida. Entonces yo siempre anduve buscando espacios y además te voy a decir, muy satisfecho, Yo siento que usted lo disfruta mucho. con un caminar desde que estoy en quinto año de primaria, que conocí el medio de la radio, ha sido muy terso. Mira, cuando ya empecé, mi licencia de locutor la saqué en 1972. Hoy ya ni quien saque licencia de No, es lo que locutor. le iba a decir. Yo fui a presentar mis exámenes de locutor a México. Eugenio Méndez Docurro es el que firmó mi certificado de locutor, él estaba en comunicaciones. Y pues, ¿qué tendría? Fíjate lo que tuve que hacer no me aceptaban mi papelería para presentar el examen porque me faltaba un documento, ¿Qué era? la cartilla. Iba a cumplir 17 No, años. pues no había forma. Bueno, sí me lo resolvieron, pero no me aceptaron. Vaya al cuartel y regístrese como anticipado y que le den la copia como anticipado. Y entonces, Y entonces fue como pude presentar el examen. Eran tan estrictos que hasta en eso, ¿no? El lenguaje lo cuidan, lo cuidaban. Hoy es más relajado y se dice cada tontera, ¿no? Y no pasa nada. O sí pasa, pero hacemos que no pasa, ¿no? Pero los medios tenían personal en cabina que cuidaba las formas, la expresión, la palabra, el término, la conducción con la que te diriges, la forma en que te comunicas con tu gente. bien. Y hoy en día, con su programa, 9 de la mañana, yo insisto, siento que lo disfruta mucho. Yo lo veo, la forma en la que se dirige, lo que nos decía ahorita, la forma en que se conduce, pero siento que hay esas mismas ganas de seguir haciéndolo Pues y la verdad es que disfrutarlo, yo me ¿no? siento y vivo como un muchacho, yo no me limito. Ciertamente que ya no son los mismos años, quizás tampoco la misma voz, pero la idea y la mentalidad de que comunicarte con la gente es una cosa extraordinaria. Ujú. Hay muchas satisfacciones que encuentras cuando realizas tu trabajo con gusto. Desde luego Sea cual también. sea, ¿no? Ah, sí, claro, claro, claro. Una de las cosas que agradezco a quienes cuando empecé a trabajar, nunca me dieron la escoba ni el trapeador. Siempre discotecario, atendiendo las cabinas, despachando. Me ha ido bien con la carrera, los dones que, que nos han concedido, ¿no? Y con esos me he llevado bien. Ya va para el séptimo piso y todavía, si hay más, lo Le hacemos. damos. Sí, sí. ¿Le ha quedado algo marcado alguna ocasión, algo que le hayan dicho en la calle, alguien que lo viera, que lo escuchara y que de una u otra forma haya influido de manera directa en la vida de alguien? No tengo ningún problema. He sido siempre muy respetuoso, muy cuidadoso. Es una de las cosas que la empresa cuida los valores, Sí. la honestidad, en nuestro caso la objetividad, pero también el respeto. Hoy en día ustedes lo ven y hasta dónde ha llegado. Ya en cualquier información, Ángel N, ya no puedes. Tienes que respetar a la gente, entender el contexto de las cosas. A veces hay una cosa que sí me lastimó una vez, ya que me lo llevamos. Tienes las imágenes, estás muy temprano. Estamos aquí muy temprano al aire con imágenes y siempre vamos por la noticia. Siempre quieres ser el primero, ganar la noticia. Pues sí, se fue por la noticia, pero resulta que mientras una familia nos veía, estaba viendo en su casa
el Buenos Días Coahuila y estaban contentos. De repente le mostramos imágenes de un accidente en donde su familia se había accidentado. Pues, ¿ahí qué pasó? Les echamos lastimamos su espíritu. Por eso a veces yo, al menos en mi segmento, y me lo concede la empresa, cuidar las imágenes que sacamos al aire. Hay mucho, hoy más que nunca, violencia y todo. Cuidar el estado de ánimo de quien te sigue, ¿no? Por eso Saber siempre encontrar la terminamos, forma de poder llegarles, ¿no? por eso siempre termino con una canción que medio les deje el espíritu alegre. Sí he notado. ¿Cómo selecciona las canciones? Pues a veces, si es alguna fecha importante, luego, por algo que se habló, alguna O noticia, sea, es como conforme va saliendo el día, a sí, ver, búscame esta canción y con esta lo no, doy. no, no, ahí de repente con Mariel, que es nuestra asistente, se dice algo, se habla de algo, una palabra, con una palabra que te den sacas una canción y te acuerdas de una canción y la pones. Algo que tenga que ver con lo que estás hablando, Sí, lo que está. sí, sí, ¿No sí. viste la de hoy? No, ¿cuál fue? Salven a Willy. ¿Y esa por qué? No te lo recomiendo porque es una producción especial de Mariel. La voy a buscar. La voy a buscar ahí en las, ¿cómo se llama? Es, En las benditas redes sociales, es, que ahí debe de es estar. un arreglo que tiene Mariel ahí, lo ves. Pero la gente que hoy lo vio, bueno, pues está hecho precisamente con el dolor y la pena de Altos Hornos, con un fondo musical de un tema que a lo mejor nada tiene que ver, pero es salven a Willy o salven a... Si Con tuviera que, si imágenes de la tuviera que gente en la traer calle. otro equipo de béisbol hoy a Monclova, ¿cómo lo llamaría? Fíjate que un día platicando A propósito de. con el ingeniero, con el licenciado Gerardo Benavides, le dije yo, ¿y ahora cómo se pudiera llamar el equipo? Si ya está cerrada la planta, ¿no? Ahora, acereros. Pues no sé, yo lo dejaría igual. Que al final de cuentas va a ser muy duro. También alguien me ha dicho que nos olvidemos de Altos Hornos, que no va a regresar, pero hoy nos dijo el síndico que de una u otra manera y despacito va a ir regresando. Regresando. Sería como traicionarnos a nosotros mismos, quitar esos de acereros, ¿no? Y que es lo único que tenemos ahorita de esa esencia, ¿no? De ese entonces. Sí. Es lo que nos identifica, porque digo, yo soy originario de aquí de Monclova y me gusta el tema de acereros, me gusta el ir al estadio y es lo que de una u Los otra forma himnos, nos representa. los himnos de acereros, los primeros himnos de acereros los hizo y nos los regaló El de el Manix. tenemos el alma de acero. Sí, el Manix, JLB, ¿En de serio? Sabinas. Él nos lo regaló, pero en el 84, algo así. ¿Pero quién los canta? JLB, el Hay, Manix. hay una versión que de pronto ponen que se escucha, obviamente, antigua, ¿no? Ujú. ¿Es el Mani ahí? ¿Es el Mani? Y también los Reyes Locos nos obsequiaron con, pero un poquito variada la versión. Son los originales. Fíjese, qué buen, Sí. qué Hoy buen el dato. Manix ya ves dónde anda, ¿no? En Es el Monterrey. animador de los Tigres en la U de Nuevo Sí, León. En el estadio tiene trabajo seguro, por eso hace allá algunos vive. días, no, hace algunos Y días van los estuvo ahí. Sultanes también. Hace poco tiempo también le dieron ahí un reconocimiento en Sabinas. Y el señor vaya, ahí anda. Sí. Es de la gente que también le ha ido bien La de ahí del música, la pueblo. radio, los medios dan mucho por delante. Ustedes son muchachos jóvenes, a mí me da gusto verlos, escucharlos. Desde luego cada quien tiene sus habilidades, Claro. tiene sus apreciaciones, pero sobre todo el criterio. Siempre hay que aplicar el criterio tuyo. Puedes escuchar muchas opiniones, muchas versiones de un tema, pero tú vas a señalar lo que tú crees. Si no, ya no eres tú el que diga las cosas. Te comento una anécdota. Cuando ya me quedo a trabajar aquí en Núcleo Radio y Televisión, muy sutilmente nuestro jefe, el licenciado Rolando González, que siempre nos ha dado un trato de amigos, nunca de empleado, ni de amigos, de verdaderos amigos. Y muy sutilmente me dice, Norberto,
¿no has pensado en pintar? Y ya me había levantado, yo ya me iba, ¿no? Ya nos habíamos arreglado. Y volteo y me vuelvo a sentar. Le digo, mira, le digo, estábamos diseñando el eslogan del noticiero del tiempo en el que yo iba a entrar. ¿Cuál es la frase que dice ahí? Con la fuerza de la verdad. Ajá. Era el eslogan que remataba el anuncio del noticiero, con la fuerza de la verdad. Le dije, la gente me conoce. Si yo me pinto el pelo, la primer mentira sería esa. O sea, hay que conservar la esencia de uno, ¿no? Sí, En sí, pues todo. la gente te conoce, lo que tú dices, vas en la calle, la gente te conoce, sabe quién eres y a lo mejor hasta sabe lo que eres, pero acuérdate que somos muy dados a todo eso, pero siempre hay que ser un poco congruentes. Luego les solté otra, ahí mismo. Le dije, va a ser la primer mentira, si la gente sabe que mi genética es así, pero sí me lo pinto, pero con lo que me vas a pagar no voy a completar con los tintes, voy a tener que usar tinte todos los días. Y ahí ya me dijo, así Se déjatelo. atacó de risa y dice, ándale pues. Así déjale. Por Que cierto, un saludo al sí, cómo licenciado no. y Cómo no. felicidades porque la verdad, el emporio que generó don Raúl, cada uno de los muchachos y particularmente el licenciado Rolando González, creo que con creces ha demostrado que lo que le fue entregado hoy, cómo lo ha fortalecido. Y está actualizado y va por más. Y ha encontrado, entre otras buenas herramientas, buenas técnicas, licenciado Rolando, un hombre de toda la experiencia, y hoy sumado Rolando André con la energía nueva, Pues es con que nuevas ideas. es la ¿Cómo? generación, es el ciclo Ajá. generacional y desde luego el muchacho ya lo trae, desde niño lo vivió. Y no tiene miedo a darle. No tiene por qué tenerle miedo, al contrario, tiene las Sí, herramientas, tiene los le elementos da y le da para y le estar da. siempre en la vanguardia. Sí, sí, sí. No, pues es lo de él. Diríamos que nació así en eso. En el camino, en el camino. Y yo creo que otra parte también fundamental, Norberto, si estoy equivocado, ojalá me corrigiera, que la gente que en su momento, como usted, otros compañeros que vienen desde hace muchos años en la empresa, se mantienen y que de una u otra forma guían a quienes somos las nuevas generaciones de esta empresa y que ahí vamos y tratan de meternos a los valores, a la historia, a los principios, a los ideales de la empresa y a ver, el camino es por aquí y El, creo que es otro acierto que hay en el estos licenciado 50 Rolando años. González y su esposa, la licenciada Susi, trabajan mucho en los valores, Ujú. en los FOD famosos, ¿no? Las fortalezas, las debilidades y las oportunidades. Y es ahí que cada incluso falla o error que puedas cometer, siempre va a haber la oportunidad Sí. para otra cosa. Y eso es lo que tienes que estar siempre. Un programa que no funciona, cámbialo. O una cosa que no se hizo bien, modifícala. Esto nos permite estar en constante movimiento. Bien, se nos está acabando el tiempo, Norberto. Yo creo que va a tener que haber al menos una segunda oportunidad de poder platicar aquí en este espacio de nuestra historia por los Ojalá 50 y les... años de NRT. Y yo me quedo también con algo. Yo voy a la casa de mis abuelos aquí en Monclova y tienen el canal. Ujú. Y vas a otro lugar y tienen el canal. O vas a otro lugar y tienen la radio. Yo creo que esta gran empresa es parte ya de la historia de nuestra región o de nuestro estado, ¿no? También yo creo que eso es un tema importante que habría que destacar y que mucho tiene que ver por eso que decías, de que pues ahí están los valores que la familia acepta, cómo se trabaja aquí de una u otra forma, ahí estamos presentes siempre, ¿no? Bien, Ángel, espero haberte acompañado y que le No le tomó resulte al café un todo lo que tanto. estuvo aquí. Sabes que a lo mejor por la hora no, pero no, sí. Lo que sucede es que la gente me ve con siempre un vaso desechable, es más Siempre. higiénico todos los días. Antes alguien mandaba regalar la taza y el vaso, pero ya ves que de repente sales corriendo y ahí lo dejas. Y así no tengo pierde. Pero son pequeños sorbos de café. Alguien pregunta que qué es lo que tengo ahí. Folgers descafeinado es lo que. Y ella trae el termo, le dura todo el Sí, día. sí, para donde te muevas. De repente llega la hora de cambiar la esprea y lo haces, no pasa nada. ¿Qué le gusta? No tengo marca aborrecida.
No, No hay compromiso no te con creas, nadie. no, lo que pasa es que Pero es un tequilita de vez en cuando o de cuando en vez, ¿qué le gusta tomar? digo, así como tomar, pues, No, pero de ¿qué? pronto, con los amigos, Depende del lugar donde estés, esa es la otra. Hay una de las cosas que tenemos que cuidar quienes estamos en esta empresa. La lealtad a la empresa no es nada más decir yo soy muy cumplido, Ujú, muy eficiente. Nosotros tenemos que cuidar nuestra imagen. En la claro. calle, nuestro comportamiento en la calle forma parte de la lealtad hacia la empresa. Traemos tatuadas las siglas de la empresa y hay que representarlas bien. Entonces, en el caso que me señalas y reiteras de qué es lo que me gusta, a donde fueres haz lo que vieres y, y se acabó. Gracias, Norberto. Gracias, Ángel. Un placer de verdad. Y ojalá que nos encontremos pronto, ¿no? A cuenta por aquí para seguir platicando Bueno, de los 50 años de la historia de NRT. si nos invitas aquí, volveremos. Gracias, Ángel. Gracias. Nuestra historia, Norberto Carrizales, a través de NRT México, 50 años contando historias en todo Coahuila. Soy Ángel Valdés, muchas gracias. Buen día.